con usted, y yo sé que hoy el Señor va a hacer algo maravilloso con usted que está acá y con aquellos que nos vayan a estar viendo en directo o en diferido esta prédica. Amén. Quiero declarar, soltar una bendición sobre usted, si me lo permite, y orar en el nombre de Jesús por su vida. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por este pueblo que está escuchando, Señor, esta palabra, tanto aquí en el templo principal, Señor, como a través de las redes sociales, Señor. Quiero bendecir en el nombre de Jesús a cada uno de ellos, Señor, y declarar, Señor, que esta palabra nutrirá, que esta palabra será de edificación para sus vidas, que esta palabra cambiará y transformará, Señor, su manera de pensar, para que su manera de vivir, Señor, sea conforme a tu voluntad, Padre, para que cada uno de mis hermanos, Señor, de todos aquellos que estén viendo esta transmisión, Señor, puedan tener las estrategias y las armas necesarias, Señor, para la destrucción de toda fortaleza que se quiera levantar en contra de ellos y de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Puede levantar la mano conmigo y decir: Padre, yo recibo esa palabra. Abro mi mente, abro mi corazón para que tú me hables esta noche. Quiero escucharte a través de la palabra. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero contarles que mire, todo lo que le acontece al ser humano, todo lo que nos acontece a nosotros, obviamente tiene un origen, ¿sí? Y debemos nosotros descubrir por qué es que suceden las cosas. Muchas veces, mire, nos levantamos en el día a día, hermano, viendo para dónde sopla el viento, sin un propósito, sin un fin, sin saber qué más que el día tiene que transcurrir. Pero hay situaciones en la vida del ser humano que suceden, que debemos nosotros ponerle mucha atención, mucho coco, para saber por qué es que están sucediendo en nuestras vidas. Hay patrones que se repiten en nuestras vidas, ocasionando en algunas veces, o en la mayor de las veces, estragos y dificultades. Situaciones que son repetitivas, que usted dice: pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? No salgo de ello, patino en lo mismo. Si yo voy a la iglesia, si yo pido oración, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero déjeme decirle que nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y debemos siempre ir a la raíz del problema, descubrir por qué pasan las cosas en nuestras vidas. Por ello la importancia de tener intimidad con el Señor. Por ello la importancia de ir a su palabra para poder conocer en qué medios en el que nosotros nos movemos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos, mire, que existe un mundo natural, y por supuesto existe un mundo sobrenatural también. El mundo natural es el cual, a través del cual nosotros nos movemos, porque nosotros somos dotados de un alma, de un cuerpo y por supuesto de un espíritu. Y en el mundo sobrenatural se mueven espíritus también. Nosotros no los vemos, y a veces podrán decir: ay, es que estos cristianos ya están hablando de cosas que no deben. Pero déjeme decirle que el mundo a lo mejor podrá llamarnos locos, y sí somos locos por el Señor, pero el evangelio es poder de Dios, y poder para salvación, y poder para poder poder alcanzar esa vida eterna. Amén. Entonces, mira, hermano, el mundo espiritual existe, y yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios, y vamos a ir a Efesios 6:12. Ahí va a aparecer en su pantalla. Yo le voy a leer la traducción Torres Amat, que me gustó mucho. Un adverbio de modo
que le da sentido, le da figura al texto. Oiga, y dice, normalmente todas sus traducciones dicen, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Eso dicen todas las traducciones. Pero me gustó esto porque mire ese adverbio, dice, porque no tenemos, oiga, solamente. Diga conmigo, porque no tenemos solamente lucha contra sangre y carne. Amén. Entonces, mire qué interesante. Ese solamente está dándole sentido a la palabra, porque nos está diciendo, no es solo que vayamos a pelear cuerpo a cuerpo con alguien, ¿sí? No es solamente que vayamos a tener roce, conflicto con alguien. No es solamente sobre ello, sino sigue diciendo, sino contra principados, contra potestades, oiga, contra todos los gobernadores de tinieblas de este siglo. Diga conmigo, de este siglo. Mira, hermano, qué paquetón el que nosotros tenemos. Entonces, mire, la lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero sigue diciendo la palabra, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Y entonces ahí es donde muchas veces somos señalados como cristianos. Ay, esos hermanos ya están viendo espíritus por todos lados. Pero ¿recuerda usted, hermano, la visión de Daniel? ¿Recuerda cuando Daniel, en Daniel 10, está del 13 al 21, cuando él en la visión, el Señor le muestra que las bendiciones estaban siendo detenidas? ¿Por qué? Por un espíritu, por un príncipe de Persia que estaba deteniendo las bendiciones que habían para él. Y fue necesario que el arcángel Miguel llegara y peleara esa batalla por él. Y más adelante, ya en el 2021, le dice, pero debo de continuar, porque también está el príncipe de Grecia. A eso se refieren las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no aquí solo en el mundo, potestades, gobernadores de las tinieblas, sino también en las huestes celestiales, hermano, más arriba. Miren las luchas que pueden estar habiendo y nosotros ni enterados muchas veces, hermano. Y patinamos y nos suceden cosas. Gracias, amado hermano. Y nos suceden cosas a veces, mire, que no entendemos por qué suceden en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que la lucha es real. Dice en Efesios 6:11, leímos el 12, le voy a leer un verso anterior. Dice, vestidos de toda armadura. Otras versiones dicen vestidos, otras dicen protéjanse con la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, vestidos o protéjanse de toda armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Mire, nos está advirtiendo Pablo que nuestra lucha es fuerte, que lo que vamos a pasar es tremendo, hermano. Pero muchas veces ignoramos qué es lo que hay en el medio ambiente. Pero nos manda ¿a qué? A que estemos vestidos de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A que nosotros estemos, mire, fortalecidos. Que nosotros, dicen el verso 10, eso no le va a aparecer en pantalla, pero un verso antes todavía, en el verso 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, para que podáis estar firme, quiere decir que debemos estar fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo se va a fortalecer usted en el Señor? Tiene antes que conocer al que le va a dar fuerzas. Tiene antes que saber cuáles son las virtudes de aquel que le va a dar a usted fuerza. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. No puede pedirle ayuda a alguien que no sabe si va a poder hacerlo o no.
Entonces, para eso es que tenemos que tener intimidad con el Dios de la gloria. Para eso es que debemos buscar y mantener nuestra vida en santidad, obedeciendo al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Y solo así, entonces vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor Jesús lo reprenda. Entonces leímos, mira hermano, no tenemos solamente, ¿sí?, lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Por lo tanto, mira hermano, oiga, ponga atención, no se pelee con el vecino, no se pelee con el de enfrente, no se pelee con aquel que nada que ver. No aborrezca o agreda a las personas que no son las personas precisamente las que están causando el problema. Eso es espiritual, hermano. Pero mire, es que el fulano, el mengano, ay, es que tiene una sangre, mire, pesada. Pero es que yo no sé por qué choco con fulano, con mengano y con perencejo. Hermano, no pelee con la persona. Póngase a orar. Busque qué es lo que está sucediendo. Porque hay potestades que están impidiendo que usted avance, que usted tenga una buena relación con el Señor, que usted sea de bendición para el Señor. Amén. Entonces, recuérdese de lo que dijo el Señor a Pedro en Mateo 16:23, que dijo: quítate delante de mí, porque eres tropiezo. Amén. Se recuerda cuando el Señor estaba contándole a sus discípulos lo que iba a acontecer, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a padecer, que iba a sufrir dolor y que iba a pasar un momento trágico y que lo iban a llevar a la cruz. Pero mire el pasaje tan especial, porque entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro, mire, de buena voluntad a lo mejor, ¿sí?, él se conmovió y le dijo al Señor, en el verso 22, en un verso adelante, le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te va a acontecer. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Se estaba compadeciendo de Jesús, estaba diciéndole: Señor, no va a suceder eso, aquí estamos nosotros que te vamos a echar la upa. Mire pues, a veces puede estar pasando eso. Pero ¿qué le dijo Jesús en el 22? ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Jesús veía más allá. Jesús estaba viendo el área espiritual. No era Pedro, eran las potestades que se estaban tomando posesión de Pedro. ¿Para qué? Para que se compadeciera. En teoría, un acto de bondad, un acto bueno, pero que, ¿sabe una cosa? Podía frenar el plan y el propósito que Dios tenía de salvación para usted y para mí. Entonces, con esto le quiero dar el ejemplo de que no es la persona, no se pelee con las personas, sino vea usted lo que hay espiritualmente detrás de ello. Dice primera es Pedro 5:8, le va a aparecer en pantalla, primera de Pedro 5:8, oiga, dice: sed sobrios, ¿sí? Y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Mire qué tremendo. ¿Qué es ser sobrio? Ahí le puse yo entre paréntesis. Es ser discreto, es ser sencillo, es ser tranquilo, sí, tranquilo, sea sobrio usted. Pero luego dice: y velad. ¿A qué se está refiriendo eso? Mire, se está refiriendo a que usted y yo debemos estar atentos, debemos estar alertas en todo tiempo. Debemos estar atentos en todo tiempo. No que usted se va a mantener en vigilia, que usted no va a dormir, no va a descansar. No, lo que está diciendo Pedro es: estén tranquilos,
Pero por favor, estén alertas, estén atentos a lo que puede estar aconteciendo alrededor de ustedes. ¿Por qué? Pues porque el adversario, el diablo, que el Señor Jesús reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿usted cree que el diablo se va a preocupar por aquellos que están ahí en la calle? ¿Por aquellos que están sin el Señor? ¿Por aquellos que están señalando y señalando en todo momento? ¿Por aquellos que bombardean por las redes sociales en contra del evangelio? ¿Usted cree que el diablo se va a preocupar por ellos? No, de ninguna manera. Se va a preocupar por usted y por mí. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado. ¿Sabe por qué? Porque usted es un elegido de Dios. Amén. ¿Cuántos elegidos hay de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos elegidos de Dios hay? Entonces, mire, hermano, pero ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto? Que el diablo arremete contra su vida, porque el diablo sabe perfectamente que Dios tiene un propósito especial para usted. El terrible problema del cristiano es que el diablo sabe el propósito, pero el cristiano no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cristiano, mire, está flojo, es a medias tintas. Y hoy la palabra decía que tu sí sea sí, que de tu boca no pueden brotar dos aguas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cristiano no está creyendo en el poder de Dios. El cristiano no está creyendo en las promesas de Dios. El cristiano se queda acomodado en su casa, hermano, y no viene a los servicios, no oye las oraciones, no está buscando de Dios, hermano. No sabe la tremenda bendición que Dios tiene y que le está hablando en todo momento y qué es lo que quiere de él. Sin embargo, el enemigo sí lo sabe, y por eso es que arremete como león rugiente, tratando de devorarnos. Entonces, el propósito del enemigo es, según Juan 10:10, va a aparecer en pantalla, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Diga conmigo, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Amén. Mira, hermano, no hay compasión de este personaje para poder atentar contra nuestras vidas. No tiene compasión. Su intención es destruir al hombre, física, moral y espiritualmente. Es tremendo lo que él hace, hermano. Se recuerda aquel pasaje también cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí, oiga, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como trigo. No le dijo: mira, Satanás te ha pedido para mecerte en la hamaca y para que estés cómodo. No, le dijo para sacudirte, para moverte, para zarandearte como el trigo. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba advirtiéndole a Pedro que vendría un cúmulo de problemas y dificultades. Y dígamelo si no lo estuvo Pedro. Pero ¿quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro después de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue Pedro después de la llenura del Espíritu Santo? Mire, por donde él pasaba se sanaban. Cuando él hablaba se convertían al evangelio, hermano. Entonces, ¿cómo no iba a estar Satanás, el diablo? ¿Cómo no iba a estar amedrantando la vida de Pedro? Ahora puede entender usted por qué es que tiene problemas. Si usted, mire, si usted tiene problemas, gócese en el Señor. Diga conmigo: si hay problemas, yo me gozaré en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que el gozo del Señor, mi fortaleza es.
Entonces, hermano, si hay problemas, dele gloria a Dios, hermano. Si las cosas no salen bien, dele gloria a Dios, hermano. Si se siente agotado, dele gloria a Dios, hermano. Aleluya. Fíjese que decía alguien por ahí: si no tienes problemas, ten cuidado, porque puede ser que andes de la mano con el diablo, porque no te está haciendo nada, no te preocupa. Pero si tú tienes tropiezos, y mira, no importa las veces que vayas a caer, lo importante es con actitud que tú te levantes. No mires el tamaño del bache en el cual caíste. Ve la cantidad de oportunidades que tú tienes de levantarte y poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y poder dar testimonio de su gloria, hermano, con conocimiento. Porque ya no vas a cometer los mismos errores, porque ya has aprendido la lección. Entonces, mire, el diablo no tiene compasión del ser humano. Destruye el cuerpo. ¿Cómo lo destruye? A través de las enfermedades. ¿Sabe que hay un 95% de la población mundial que tiene problemas de salud? 95%. En muchos de los casos, las personas tienen de 3 a 5 enfermedades, según la OMS. Y las enfermedades cardiovasculares, sí, del corazón, son las más comunes en el mundo, representando el 15% de las patologías de la población. Mire, el diablo está tratando de enfermar al hombre. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Usted tal vez se recuerda, mire, en los años 40, 50, todavía 60, hermano, se oía de un caso aislado por ahí, por allá. Ahora usted podrá decir, sí, pero es que ahora por las redes sociales. Está bien, pero los casos son alarmantes. ¿Cuáles son las enfermedades más fuertes? Diabetes, amén. Mire, todos empezamos por la misma, diabetes, cáncer, ¿sí? Trastornos neurológicos y neurodegenerativos. ¿Cuáles son estos? Alzheimer, ¿cómo se dice? Eso, usted me entiende. Alzheimer, Parkinson, ataxia. Tal vez no ha oído ese nombre, ataxia. Son atrofia en los músculos. ¿Sabe qué es una ataxia? El problema que yo tengo en mis piernas es una atrofia en alguna parte de los músculos. Eso es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa. O sea, ya no, según la ciencia, ya no hay solución. Eso va avanzando cada vez. Esa es una ataxia. Y entonces por eso tengo ¿cómo le dijera? La certeza de lo que estoy hablando, porque yo lo estoy viviendo. Porque yo he investigado, porque me he documentado, porque me he puesto a investigar y no me he puesto de acuerdo con la ataxia, con la enfermedad, porque yo creo en el poder de Dios. Yo hago mi parte para mejorar, pero sé que el poder es de Dios. Y aún así, el Señor no hiciera la obra como yo quisiera, es su voluntad, pero me va a permitir seguir predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, Alzheimer, Parkinson, ataxia, encefalitis, esclerosis múltiple, epilepsia, todas esas enfermedades son las que hoy en día ya oímos y escuchemos. Y no es el tema y no voy a ampliar en ello, pero le voy a dar un tips de por qué son todas esas enfermedades. ¿Sabe cuál es la raíz de todas esas enfermedades? La alimentación. Ay, pero ¿qué tiene que ver el Parkinson? Es la alimentación, hermano. Estamos viviendo hoy en día en una sociedad de consumo, donde la industria en general
no le interesa si a usted le va a caer bien o le va a caer mal. A ellos lo que les interesa es vender. Y como todo cada día es más rico, lo consumimos y lo compramos, ¿sí? Entonces, la industria cada día se fortalece más. La industria de alimentos, la industria farmacéutica, la industria de agroquímicos. Porque mire, la verdura no es que sea mala. El problema es que no es la misma calidad de los años 50, 60. Porque ahora ya los químicos que les han puesto han alterado la genética de los productos. Ahora usted encuentra uvas sin semilla, papayas sin semilla, bananos de este tamaño. Están alterados, hermano. Mire, el maíz, cada día hay nuevas variantes, o se me fue ahorita el nombre, pero porque les han cambiado la genética al maíz. ¿Para qué? Para que rinda más, para que en la temporada siempre haya. Antes usted encontraba fresas solo para fin de año. Hoy encuentra todo el año. ¿Por qué? Porque le están bombardeando de químicos, de cosas, y entonces todo eso nosotros lo comemos, ¿sí? Y solo le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es el peor de los productos? Lo que le da sabor a las cosas: el azúcar. El problema del Alzheimer, del Parkinson, de la ataxia, de todo eso, es el azúcar. Todos los productos tienen azúcar. ¿Sabe que desde 1948, 56 por ahí, hasta el tabaco le empezaron a incorporar azúcar? ¿Para qué? Para formar más adicción, ¿sí? Y entonces el azúcar se carameliza en los pulmones. Y además, quien fuma no se puede quitar el cigarro. Y entonces, ¿cuál es el terrible problema de que da adicción? Porque todo tiene que estar dulce y siempre estamos buscando dulce, hermano. Entonces, mire, quiere mucha fuerza de voluntad para poder cambiar esos métodos de alimentación. Pero hasta que no pasa uno por un proceso, no cree uno. Mire, hablarle a la gente de alimentación es como hablarle a la gente del evangelio. No, con la comida no se meta. Siga comiendo lo que quiera, pues. Es un problema. Le voy a dar 5 secretos, así rápido. 5 claves de lo que hay que hacer para poder tener una vida saludable, que yo los estoy poniendo en práctica. Llevo 1 año y 2 meses y llevo 48 libras menos en ese tiempo. Coma saludable. Oiga, coma para sanarse, no saludable. Porque usted puede comer algo que es saludable, pero no le va a crear ningún beneficio a su cuerpo. No le afecta, pero no está sanando. Eso ya le corresponde a usted investigar. Coma saludable. Haga suficiente ejercicio. Después de los 40 años empezamos a perder masa muscular. Y si usted quiere tener una buena vejez, si quiere estar usted de pie y firme y poder agacharse a recoger algo, haga ejercicio. Coma para sanarse, haga ejercicio, duerma bien. Duerma bien quiere decir de 6 a 8 horas. En la noche el cuerpo es que se regenera, se desintoxica. 4. Se me fue. La cuarta es, mire, ¿qué les dije? Me perdí ahorita. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, tome el sol de 10 a 15 minutos. Es vitamina C, vitamina D. Y cuando usted tiene vitamina D, levanta las defensas de su cuerpo, ¿sí? Y la quinta, la más importante: entre al secreto de Jehová. Busque la presencia de Dios. Sin la ayuda de Dios no se puede, hermano. Porque en lo que todos están comiendo por una semana fiambre, uno tiene que decir: ya suficiente, deme en proteína mejor. En lo que todos están tomando su agua gaseosa, usted tiene que decir: deme un fresco natural o agua pura, saludable. Amén.
Entonces no es el tema, pero en otro momento yo le voy a contar mi testimonio. Pero mire, hermano, si usted quiere tener una vida saludable, cambie sus hábitos, cambie su manera de alimentarse, y entonces va a mejorar. Entonces mire, el enemigo está destruyendo los cuerpos, está enfermando, porque él no tiene compasión, va a agarrar parejo. Y usted podrá decirme, ¿y qué tiene que ver el enemigo con que? Hermano, tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Yo hace 4 años empecé malo, hermano. Estuve postrado en cama. Los médicos me decían, mire, usted ya no se levanta. Y usted es testigo, yo empecé a venir en silla de ruedas, hermano. Y ya voy por andador y por bastón, hermano. Y los médicos se quedan asombrados, pero ese es el poder de Dios. Pero ¿sabe qué entendí, hermano? Gloria a Dios, la gloria es para Él. Pero ¿sabe qué entendí yo? El propósito que Dios tiene para mi vida, y el enemigo está enojado. El enemigo está molesto y me ha querido tener tendido en una cama, hermano, para que yo no cumpla el propósito y el plan de salvación del Señor, para que yo no pueda ser un vaso de bendición para otros, hermano. Pero mire, hermano, en el nombre de Jesús el enemigo está vencido, porque la sangre de Cristo me ha dado el poder para estar aquí de pie, hermano, y poder estar con gozo predicando la palabra de Dios. Entonces, hermano, pero hay una función, hay una parte que nosotros tenemos que hacer, porque pareciera como eso: Simón, Simón, el Señor me ha pedido para zarandearte. Y Simón no lo creía, Pedro no lo creía. Y entonces fue necesario que se le fueran abiertos los ojos espirituales. Y entonces a veces nosotros seguimos con los mismos hábitos y nos enfermamos. Y entonces, disculpe, no puedo servir, no puedo llegar porque estoy grave, estoy enfermo. El enemigo está deteniendo la obra en usted, hermano. Debemos cuidarnos. Mire, destruye matrimonios. Hoy en día, hermano, no dejará usted mentir. Miren, nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros mismos, ¿cuántos años llevamos de matrimonios, hermano? Matrimonios sólidos para la gloria del Señor. Pero hoy en día los patojos no se quieren casar, solo quieren estar unidos. Y si se casan, a los pocos años se están separando por diferentes situaciones. Pero destruye los matrimonios, y destruyendo el matrimonio destruye las familias. ¿Qué pasa? Si hay hijos, vienen los problemas con los hijos. Entonces destruye las iglesias, las divide, ¿sí? Las divide, destruye ministerios completos. ¿Cuánto hemos oído de ministros fieles al Señor, que el Señor los usaba, pero fueron desobedientes y cayeron de la gracia? Entonces destruye ministerios. Mire, ¿sabe una cosa? Roba la felicidad. Si usted está pensando cuál es el término de la felicidad, decía Marco Aurelio, el último emperador romano, decía una frase interesante: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿De qué nos habla? De actitud. La felicidad es actitud, hermano. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos 12:2? De la Dios habla hoy: cambiando la manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Entonces, mira, hermano, usted puede ser feliz con lo que tiene. El Señor le ha dado demasiado, hermano. Pero debemos cambiar el chip de nuestra mente y dejar que el enemigo haga nido con las aves de rapiña en nuestra mente y nuestros pensamientos. Roba la paz, roba la armonía, roba la unidad y roba el gozo, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? El enemigo entra sutilmente, que en ocasiones nos confunde y nos hace pensar que él desea el bien para nosotros. Pero la realidad es que solo son cortinas de humo, son distractores. ¿Para qué? Para podernos destruir. No, hombre, solo una salidita, solo una desvelada, no solo una comidita. No, mire, hay miles de formas de que el enemigo se disfraza de bien. Acuérdese que él es un imitador por excelencia. ¿Para qué? Para hacernos caer.
Esto le va a aparecer en pantalla. ¿Saben dónde se mueve este personaje? Ayúdeme, ¿dónde se mueve este personaje? En la mente y en el alma de las personas. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque a través de pensamientos o provocaciones a hacer lo malo, nos hace caer. O va a dejar usted mentirme que a veces hay días donde la gente dice, es que me levanté con el pie izquierdo. Hermano, usted se levante con el izquierdo o con el derecho, usted póngase de pie y dele gloria y honra al Señor por un nuevo día, hermano. No importa la condición, pero ¿qué es lo que viene a su mente? No es que el día está gris, píntelo de color, hermano, pero haga algo. Y entonces no se deje vencer por los pensamientos negativos. Ay, es que me duele aquí, y ahí vamos a la cama. Póngase de pie, hermano, ore, clame, pídale a Dios, hermano, que renueve sus fuerzas y que le saque adelante, hermano. Y entonces, mire, recuerda lo que pasó en Génesis 3, ¿sí? La caída de Adán y de Eva es el mejor ejemplo de cómo trabaja este personaje. Seduce sutilmente la mente y el corazón de las personas, poniendo ideas y planes malos en el corazón de la gente. Y entonces, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No, pero es que ese fruto no puedo comer. No, hombre, si no es el fruto, lo que Dios no quiere es que seas igual que Él. Miren la seducción, el poder, querer poder. No era porque qué sabroso el fruto. El enemigo le estaba diciendo, no, hombre, comes y de todos modos vas a ser igual que Dios. Sutilmente, ¿tenía algo de malo que comiera el fruto? Pues era un fruto, pero Dios había dicho que de ese no. Y entonces ahí actuó la desobediencia. Entonces entra por la mente y por el alma. Cuidado con las emociones. Cuidado con aquellos, mire los patojos. Yo acabo de estar ministrando a unos patojos y les decía, cuidado con la sutileza, la dulzura con que se habla hoy en día, ¿sí? Que les hablen bonito a las patojas, les endulzan el oído y ahí van de boca. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. ¿Quiénes son los colaboradores? Espíritus, potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Esos son los colaboradores del enemigo. Entonces, amado hermano, estos no se ven. Por supuesto que no se ven, porque son espíritus. Pero en la esfera espiritual es real, y usted lo sabe. Son muchos, son muchísimos espíritus inmundos que se mueven en los aires. ¿Sabe otra cosa? Son poderosos. Por supuesto que tienen poder. Y su función es oprimir y posesionarse de la mente y del cuerpo de los hombres. Entonces, sobre eso tenemos que estar nosotros alerta. Debemos estar nosotros, como decía la palabra, debemos estar nosotros vigilantes, cuidadosamente, viendo qué es lo que se mueve entre nosotros, en nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque estos espíritus tienen poder. Algo muy importante es que se auxilian de personas para cumplir sus propósitos, ¿sí? Ahora entiende usted y por qué peleo mucho con fulano, con mengano, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Mire, es la razón por la que nosotros llegamos a tener fricciones con terceras personas, porque estas personas no conocen a Dios y son utilizadas por estos espíritus inmundos. Así de fácil. Y nosotros peleando con los demás. Es que no me deja en paz, es que es una fastidiadera. Doble rodillas, póngase a orar, clame al Señor y que le dé revelación cómo debe de usted actuar ante estas situaciones. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud, hermano? Voy aterrizando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación? Dice Gálatas 5, 16 al 17. Oiga lo que dice Pablo en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Hago un paréntesis. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ser obedientes a la palabra.
y manifestar los frutos del Espíritu. ¿Sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Ayúdeme. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, fe y dominio propio. ¿Sí? Mire, usted logra uno, logra el amor y entonces ya empieza a tener gozo en su ser. ¿Por qué? Porque el amor es como el perdón, hay que aprender a perdonar, todo lo puedo, todo lo soporta, el amor, ¿sí? Y entonces ya va a haber gozo en su corazón. Cuando hay gozo en su corazón, entonces ya tiene paz y así sucesivamente. Pero entonces el caminar en el Espíritu es obedecer la palabra de Dios, obedecerle, creerle al Señor y por supuesto vivir conforme a los frutos del Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, amado hermano, hay infinidad de reacciones y de acciones que nosotros debemos evitar y eliminar por completo de nuestras vidas. Sabe que siempre, toda la vida, mi esposa me ha dicho, mordete la lengua, pero si ya me la mordí, sácate sangre. Ay, hermano. Y créame que a veces me he sacado sangre, pues, porque si fueran como las caricaturas, saldrían aquellos asteriscos, numerales, que se pone uno, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Mire, hermano, porque debemos quitar reacciones y acciones que contaminan nuestra vida y nos separan de Dios. ¿Sabe cómo cuáles? Como los deseos de la carne: la ira, los celos, la lujuria, la murmuración, la vanagloria, la rebelión, el adulterio. Como estamos saliendo al aire, solo voy a decir la diversidad de género. Usted ya sabe a qué me refiero con todo eso, ¿sí? Hechicería, adivinación, etcétera, etcétera. Hay cosas que nos debemos de quitar encima, hermano. Mire mi terrible problema antes de llegar a los pies del Señor y caminando todavía. Mire, hermano, era el carácter, la ira, el enojo, hermano. Ahora, mire, hermano, el Señor tan bello y tan maravilloso. Yo a veces me río porque cuando suceden algunas cosas, tranquilo, calmado, ¿sí? Sabiendo que el Señor tiene el control de todo. No hace falta, hay días obviamente que dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, no quiere decir que usted no se enoje, pero no la reviente, pues, ¿sí? Porque ¿de qué sirve todo lo que durante muchos años usted logró en el Señor, que en un momento de cólera lo vaya a llegar a perder? Entonces es necesario, mire, que quitemos todas esas reacciones y esas acciones que nos hacen daño, porque esto produce enfermedad y producen pobreza. Cuando hay, mire, problemas de carácter, hermano, el cuerpo sufre. Vienen dolores, vienen circunstancias bien complicadas. Luego Santiago, mire, nos enseña y dice, someteos pues a Dios. Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr nosotros cambiar esas reacciones? Sometiéndonos a Dios, siendo obedientes a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. ¿Por qué? Porque este va a huir de nosotros. Entonces, ni le pase balón, hermano. Sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Muérdase la lengua, hermano. Sí, que no sé qué, sángrese si usted quiere, hermano. Pero usted está resistiendo al diablo y se está sometiendo a la voluntad de Dios y va a salir victorioso. Amén. Concluyo con esto y aquí termino, hermano. 2 Corintios 10:4. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Con esto concluyo. 2 Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, cuando está hablando de milicia, ¿de qué nos habla? De ejército, de soldados. ¿Cuántos soldados del Señor hay acá?
Diga conmigo: yo soy un soldado del Señor. Soy parte del ejército de Dios. Y el Señor me ha dado la capacidad para poder derribar toda fortaleza que se levante en contra de mi vida. Amén. Entonces, fíjese que dice: porque las armas de nuestra milicia, nuestra, diga conmigo, nuestra. Entonces, usted es soldado del Señor. No son carnales, sino que son poderosas. Haga así su mano, diga: poderosas en Dios. Entonces, hermano, usted no es cualquier cosa. No es cualquier evangélico, no es cualquier cristiano. Usted es poderoso en batalla. Usted es poderoso en Dios, porque las armas de Dios las tiene usted, hermano. Amén. Pero ¿para qué tiene esas armas, hermano? ¿Para qué tiene el poder de Dios? Sigue diciendo: para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando usted ve ese entorno que está complicado, usted llega a reconocer que tiene el poder de Dios en su vida. ¿Para qué? Para poder destruir toda fortaleza, para poder destruir todo aquello que está contaminando su vida. Si nuestro enemigo, mira, hermano, oiga esta perla: si nuestro enemigo es espiritual, entonces ¿con qué armas debemos nosotros pelear? Con las mismas, con las armas espirituales, con el poder de Dios. ¿Cuáles son estas armas, hermano? Oración, búsqueda del Señor, lectura de la palabra. ¿Leemos la palabra durante la semana o solo cuando venimos al culto? Escudriñemos la palabra, busquemos revelación a través de ella. Oigamos otras prédicas. Oigamos la oración que nuestro pastor todos los días nos manda. Y sobre todo, medite en esa palabra. Cuando usted ora, entra al secreto del Señor y viene revelación de lo alto. Y entonces usted medita. Dice: medita de día y de noche, porque en todo momento la palabra de Dios empieza a ser rema en usted. Y sabe algo: cuando usted sale de alguna crisis o algún problema, usted tiene el valor moral para hablarle a otros que están pasando por la misma situación. Usted es un soldado del Señor. Usted es parte del ejército de Dios. Y las armas que Dios le ha dado son poderosas en Dios. Usted tendrá la capacidad para poder reprender, atar y echar fuera a todas esas potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad que se muevan en este siglo y en las áreas celestes, con el poder de Dios. Pero ya deje, hermano, decía un eslogan por ahí: pare de sufrir. Deje, hermano, de hacerse la víctima. Deje de decir: ¿por qué estoy patinando lo mismo? ¿Por qué no salgo de este problema? ¿Por qué tengo conflictos con mi cónyuge? ¿Por qué mis hijos me desobedecen? Busquen el secreto de Dios. ¿Qué es lo que se está moviendo en el hogar? Sí, pero mi jefe me lleva corto. Sí, pero ya estoy a punto de tirar la toalla. Busquen el secreto de Dios, la respuesta. Sabe que a través, la palabra también decía, hablaba sobre los desiertos. Sabe que a través de las pruebas del desierto, decía la palabra, somos fortalecidos. ¿Sí? Jesús entró al desierto después de pasar por el Jordán. Lo hablamos en el ayuno el domingo. Y cuando entró al desierto, mire, Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Fue tentado. Pero Él con la palabra y con la palabra.
Y dice que cuando salió del desierto, ¿cómo salió? Lleno y fortalecido del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, yo no sé por dónde está pasando usted. Si está pasando el Niágara en bicicleta, si está pasando por un desierto, si está pasando por las peores de las crisis, yo le puedo decir, hermano, que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Y no importa el peor de los problemas que esté pasando usted, haga usted su parte. Haga la parte que a usted le corresponda. Y el Señor va a perfeccionar el resto. Porque el que ha empezado la buena obra, la perfeccionará en usted. En el día que Él venga, en el tiempo de la parucía. Amén. Amado hermano, yo quiero bendecir su vida hoy. Yo sé que todos pasamos terribles situaciones, pero así estamos todos, hermano. Pero estamos fortalecidos en el Señor. Pero estamos en victoria. Usted no sabe a veces cuando un ministro se para acá, que tuvo que dejar atrás el montón de problemas que había. Mire, el pastor Julio viene desde no sé dónde en esta noche y aquí está. 4 o 5 horas, no sé cuántas pudo haber hecho cola. 7 horas para poder estar acá. Pero ahí lo ve con gozo, lo ve con alegría, porque está fortalecido en el Señor. Si le preguntamos si está cansado, por supuesto que está cansado, pero el Señor renueva sus fuerzas cada día. Entonces no se deje vencer, hermano. El entorno en el que usted pueda estar puede ser álgido, pero el que está con usted es poderoso en batalla. Dice que un ejército puede acampar contra usted, pero usted no temerá mal alguno, porque Jehová está con usted y va delante de usted como gigante guerrero. Yo quiero orar por su vida en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento y póngase de pie. Y quiero bendecir su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque esta tarde, esta noche, Señor, tú nos das el privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra y hablarnos a través de ella, Señor. Y podemos llegar a entender, Señor, que en el entorno en el que estamos es un entorno totalmente espiritual, Señor. Que muchas veces no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero sabemos, Señor, que la gloria que está en nosotros es mayor, Señor, que es grande, porque tú nos has dotado de poder, nos has dotado de autoridad para poder reprender, para poder echar fuera, para poder declarar, Señor, victoria sobre nuestras vidas, para poder atar toda potestad que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos has dado las armas, nos has dado las estrategias, Señor, y hoy las recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Nos llenamos de tu gracia, nos llenamos de tu amor, nos llenamos de tu poder, Señor, porque estamos y vamos a salir victoriosos de esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero pedirle que por un momento traiga usted a su mente aquel conflicto que pueda estar pasando usted por este momento. Traiga aquella lucha por la cual usted ha estado batallando día tras día. A lo mejor no ahorita, pero que vuelve a salir con el transcurrir de los tiempos. Traiga la mente y diga: en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo ese problema, yo reprendo esa lucha que he tenido. No es con mis fuerzas, no es con mis propias fuerzas, sino es con el poder de Dios. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Vamos, libre usted su batalla, reprenda al devorador de su vida
resista al diablo y éste huirá de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Es necesario que usted crea que es un hijo de Dios, que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, que usted está llamado para grandes cosas. El poder de Dios obrando en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo su vida, amado hermano. Reciba del poder de Dios, reciba esa unción, reciba esa unción de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Llénese del poder de Dios. Levanto mis manos